Muy bien, de nuevo con ustedes, tratando de interactuar sobre los acontecimientos que se dan y los que podrían darse en el desenvolvimiento de los intereses que norman a las sociedades, a los individuos y a las colectividades. Diferentes términos, pero apuntan hacia un objetivo bien claro. Y qué bien que tenemos ese honor de poder interactuar con ustedes, expresar nuestras consideraciones y percepciones sobre los acontecimientos. Bueno, esta semana ha sido interesantísima. El presidente Medina cumplió el pasado día martes sus 69 años de edad, hombre joven. Hoy día se cataloga a una persona de 60 años joven. Si mentalmente está bien, como la mayoría de este pueblo, que están bien a los 60 años, en su forma de ver y de pensar y de actuar es lo más importante. Por lo que el presidente Medina cae en ese rango de joven, muy adulto. Pero en su pensamiento, un hombre joven tiene perspectivas de desarrollar planes alrededor de objetivos que él se propondrá alcanzar en el desarrollo de su vida, para dejarlo como legado, y ha sido muy fructífero en su activismo como estudiante, como político, como dirigente estudiantil que fue, dirigente político, representante ante las cámaras de diputados por un tiempo importante, dirigió esa cámara, fue presidente de la cámara. Un activismo en procura de alcanzar aspiraciones muy intensa, tuvo muchos éxitos. Pues hasta lograr una de las metas más importantes, me imagino, que él se propuso, ser presidente de la República. Y dentro de su objetivo como presidente, una de las metas fundamentales fue hacerlo bien, para el progreso y el bienestar de su pueblo. Y así se ha valorado los gobiernos del presidente Danilo. De mucho beneficio para la sociedad en sentido general. Felicidades al presidente en su natalicio. Le deseamos mucha vida más. Sabemos que lo vamos a tener 30 o 40 años más. Eso, en estos tiempos, pues, 10 años más, una persona de 100 años será joven. ¿Usted no lo crea? Porque se está modernizando mucho. Ya hemos hablado un poquitito de eso, un poquitito del avance científico y en la transformación de todo lo que tiene que ver con la conducta del ser humano, de las sociedades y de los sistemas productivos. Van cambiando rápidamente. Bueno, hay temas de mucha trascendencia. Sigue el problema latente en Estados Unidos porque mucha gente se preguntará, ¿y por qué que Rusia y China y México, sobre todo, no han mandado las felicitaciones de triunfo a Biden o a Trump? Bueno, porque ellos son respetuosos de las leyes internacionales, de la diplomacia,
usted no puede adelantarse a los acontecimientos hasta tanto de manera legal y constitucionalmente se declare a uno de los competidores en ese proceso en uno de los países más importantes y trascendentales del mundo. Usted no puede inclinar la balanza, porque la prensa tiene un dominio muy grande en Estados Unidos, porque son propiedad de jerarcas, magnates económicos, que ponen a pensar y a decir y a bailar y a cantar a la gente lo que ellos quieran. Hay un magnate ahí de descendencia australiana que se le hizo la vida imposible a Trump, como Trump se la hizo a Obama. Porque es la descomposición que lleva a actitudes megalómanas. Y eso es peligroso porque es una enfermedad que puede poner en vilo a toda la humanidad porque se habla de potencia. Bueno, y por ejemplo, libros como este han publicado en Estados Unidos en estos 4 años en contra del triunfo de Trump, en contra del gobierno de Trump, por miles. Y cada libro de eso, todo está dirigido a golpear la conducta, la forma de ser, la forma de gobernar, los logros lo destruyen, lo convierten en... Tal cual pasó aquí con el gobierno de Danilo, que el actual presidente de hoy nunca lo reconoció como que fue el triunfador. Parece que es una línea que está sujeta a un estudio de marketing de los asesores de los republicanos, y aquí parece que estaban asesorando una parte íntegra del republicanismo de Estados Unidos a ese partido que ganó las elecciones aquí y que tuvo el apoyo radical desde el 2014, 2015 en adelante. Los hechos están ahí, no hay que hablar mucho de eso. Bueno, y el otro acontecimiento que está desarrollándose es la participación muy probable. Han dicho que ya están desplegando sus fuerzas de paz, militares, fuerzas militares de paz, o para mantener la paz entre dos naciones amigas de esa gran nación euroasiática que es Rusia. Y decíamos a raíz del conflicto que se generó con mucha violencia, que Rusia no podía permitir que se desarrollara esa guerra, porque eran dos países aliados. Rusia fueron parte íntegra de la Unión Soviética, que le dio fortaleza en el mandato de Stalin, fundador de la Unión Soviética, fue Lenin, una visión de Estado de mucha trascendencia, y eso se paró ahí. Parece ser que se va a detener porque también se ha involucrado en el proceso de paz, entre comillas, Turquía. Turquía es medio revoltosa, le gusta pescar el más revuelto. Parece que le va bien. Lo ha demostrado en Siria, lo ha demostrado en Libia, lo ha demostrado en otros acontecimientos que tienen que ver con países muy cercanos como Grecia. Hay unos litos ahí muy importantes. Esperemos que no se desarrollen, que se mantengan bajo perfil, que se mantengan tranquilos ahí. La humanidad necesita paz. Bueno, pues en Estados Unidos aún no de manera legal, no se sabe quién es el ganador. Se supone que hay un ganador, se supone, pero no se sabe quién es porque legalmente no se ha dicho de acuerdo a las leyes y a las modificaciones constitucionales que se hacen en Estados Unidos alrededor de cada uno de los aspectos que rige la Constitución. Hacen enmiendas. Hay una historia de cómo es el fenómeno, cómo es el acontecimiento, cómo es el método para seleccionar al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente, a los legisladores y en fin. Y parece ser que es muy complicado, no es tan fácil, porque los grandes estudiosos de las leyes constitucionales de Estados Unidos
todavía no tienen claras muchas cosas. Por ejemplo, ya en el siglo XVII todavía Estados Unidos estaba bajo la égida del Imperio inglés. Y se desarrollaron grandes guerras de liberación en contra de la colonización y pues ya para el siglo XVIII tienen todo un esquema de cómo seleccionar a su presidente. Eso se fue desarrollando, un esquema un poco complicado, muy complicado, de delegados electorales, de votaciones populares, de selección de legisladores, y son todo diferente. Pero que cada estado también tiene la potestad de hacer lo que considere es conveniente para su estado en materia de elegir. Y cómo elegirlo, siempre, claro, sobre la base de una línea general que está dada por los reglamentos que están muy bien definidos, los reglamentos en la Constitución y en las enmiendas que se han logrado. Bueno, pero ya para el siglo XIX se hace una enmienda a la Constitución sobre el tema electoral y se desarrolla en Filadelfia porque había mucho cuestionamiento sobre el sistema que estaban desarrollando en cuanto a la selección de los delegados electorales, los votos electorales, los votos que representan al Estado y que mediante un método de selección que tiene que ver con el presidente y el vicepresidente, es el que va a ir acumulando los votos electorales de la cantidad de colegios que representa un Estado. Y la cantidad de colegios de un Estado está sujeta por la cantidad de diputados y senadores. Y me imagino que eso se sacará en proporción a la cantidad de habitantes que tenga un estado, porque la gente lo que necesita es que lo representen. Entonces es diferente que alguien represente a 100.000 gente a que alguien represente a 10.000 gente. Va a tener más tiempo para representar a 10.000 que a 100.000. Bueno, y parece que de por ahí se desprenden todas las normas que dieron origen a ese sistema de selección al presidente. Muy complicado. Si volvemos amén de que el sistema electoral también, luego que se seleccionan los candidatos, es un tanto complicado porque están sujetos a dos condiciones sine qua non, a las que tienen que ver con las recaudaciones y a las que tienen que ver con la participación de los candidatos a los medios. Eso está muy, muy bien controlado por lo que dirigen el proceso electoral en Estados Unidos. Reiteramos que es un sistema de votación de presidente y de vicepresidente indirecto, mientras que al mismo tiempo la selección de los diputados y senadores es un método de selección directo y que cada estado por partido seleccionan la cantidad de representantes al colegio electoral de acuerdo a la cantidad de diputados y senadores que tiene ese estado. Pero además, que es muy complicado todo, de seleccionar a los diputados, a los alcaldes, a los senadores y de manera indirecta al presidente y vicepresidente. Cada estado somete todas las inquietudes habidas y por haber que tiene la población de ese estado para que la acepten o la rechacen como forma de convivencia, forma de ley, o si se acepta o no se acepta matar a una gente después que mató a otra,
o si se acepta vender marihuana, o si se acepta que los hombres se casen con mujeres o mujeres con hombres, en fin, diferente. Y ahí se ventila todo y se procede entonces a normalizar lo que tiene que ver con la vida diaria de los seres humanos en ese estado, porque se someten a votación y la mayoría entonces ahí sí impone cómo es que se va a vivir en lo adelante. Si usted como blanco puede sentarse en un sillón de una guagua adelante, atrás, en el medio, donde usted quiera, o un negro puede hacer lo mismo, o un asiático puede hacer lo mismo, o cualquier persona de etnias, en fin. Todo eso se ventila en los procesos electorales y eso aún más complica todo el proceso. Bueno, el problema de ahora es que quienes han decidido elegir al presidente de Estados Unidos es la prensa, la que controlan esos magnates que hemos dicho y que pagan para que digan lo que ellos quieren que se diga. Y dentro de los magnates están los que tienen que ver con los guerreritas, que viven haciendo guerras. Los demócratas son muy guerreristas, son criminales. Hillary Clinton, por ejemplo, se llenó la mano de sangre en Libia, en Siria, Medio Oriente y en países de América Latina hicieron diabluras. Bueno, pero a ese que le dieron el premio Nobel, al Obama, se sentó en una mesa con un grupo de jerarcas norteamericanos a gozar el asesinato de toda una familia en Islamabad, en Pakistán, era donde estaba viviendo Bin Laden. Llegaron, miraron, actuaron y mataron a todo el que estaba. Como una persona que goza un crimen puede ser premiado con un Nobel a la paz. Es una diablura. Bueno, y por ahí es que ha estado desarrollándose toda esa desavenencia entre estas personas. Y aún no es tan claro porque el problema de Trump es que él sabe que le hicieron fraude, y él lo ha dicho. Entonces, hasta tanto no se defina cuál fue el fraude, cómo fue el fraude, quién dirigió el fraude, quiénes participaron en el fraude, para retorcer la realidad de las votaciones en los diferentes estados más importantes de Estados Unidos, él no lo va a reconocer. Claro, el poder que controla todo en Estados Unidos ya prácticamente ha decidido nombrar a Biden el presidente. Yo les voy a dar un pequeñito dato del proceso electoral norteamericano. ¿Cómo es posible que de 130.000 votos por correo que llegan al centro de cómputo para ser validados, cómo es que ahí no hubo un solo voto para el adversario de Biden? Ni uno solo. Todos fueron a favor de Biden. En un lugar donde el adversario de Biden, el Trump, tenía una popularidad enorme. Quiero reiterar nueva vez que nosotros no somos de Trump ni de Biden, ni somos pro-demócratas ni somos pro-republicanos. Porque los demócratas son unos filosóficamente están estructurados para desarrollar grandes conflictos en el mundo. Y lo hemos vivido, porque el que ha vivido 68 años, de los cuales 62 mínimo, con cierto nivel de uso de razón a partir de los 6 años,
habrá visto y oído muchas cosas alrededor de los acontecimientos que se dan en cada lugar en el que convivimos. Bueno, yo recuerdo pero quiero antes del recuerdo reiterarle que los delegados electorales generaron en el siglo XVIII, que empezaba a desarrollarse, una desconfianza enorme en la población, y de la forma que los seleccionaban, que eran los partidos que seleccionaban sus delegados electorales, se desarrolló un nivel de corrupción enorme, y hubo entonces que hacer una gran movilización en Estados Unidos, y procedieron en Filadelfia a hacer una enmienda a la Constitución para modificar la selección de los delegados electorales, porque se habían corrompido, los partidos estaban corrompidos. Por eso ya a partir del siglo en 1820, para ser preciso, 1816 a 1820, empezaron a surgir problemas muy serios y ahí desaparecieron de los dos partidos existentes. Entonces se desapareció uno, el federalista, y quedó el demócrata republicano. Un solo partido, y con los delegados electorales se fue que eligieron al presidente y al vicepresidente, porque de acuerdo a la cantidad de representantes que tienen por estado. Luego de que se elige ya al presidente, que se demostró que tiene la mayoría, tienen que hacer una convención con los delegados de todo el país para ratificar el triunfo por parte de los delegados electorales de los estados y ratificar ese triunfo. Puede no considerarlo válido, entonces se declaran nulas las elecciones. Eso nunca ha pasado. Pero ya sí vuelvo entonces a donde lo dejé, que siempre hemos oído decir, que en Estados Unidos sí es bueno, porque hasta el carro te mandan a buscar para llevarte a votar. Claro, Rafaelito Cerulli vive en Yonkers, en Nueva York, en el sector tal, en la calle tal, número tanto, y tú estás registrado ahí como que eres demócrata. El demócrata te manda a buscar en un carro que le cuesta a ellos $120 irte a buscar, darte para la cena, para el desayuno, para la comida. Bueno, es una acción corrupta, porque te están comprando el voto. Es una acción corrupta. Está el dinero por el medio. Y si hay dinero por el medio, te están corrompiendo. Siempre recuerdo a alguien que decía, el que paga en una finca es el jefe, porque es el que paga. Tú tienes 5 días, yo te voy a poner 7 días, 2 son míos. Ya, ahí hay un problema de corrupción por el medio en el que hay que enderezar ese impuesto. Bueno, esto fue lo que pasó en el siglo XIX, que se le hizo la enmienda a la Constitución en Filadelfia para ver si rectificaban los entuertos que se estaban dando, que los delegados eran seleccionados por los partidos políticos y resulta ser que se corrompían. Y así siguió. Ya en el siglo XIX Estados Unidos empezaba una curva de crecimiento en cuanto a tener una influencia económica muy importante en el mundo. Prestaba mucho dinero, las potencias son las que prestan. Ahora los que toman prestado ya no son potencias. Ese es el problema de Estados Unidos, que ya no presta, ellos toman prestado. ¿Sí? Porque ya la curva de crecimiento de Estados Unidos como potencia empezó. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo se va a llevar para que llegue a fondo? Bueno, ya eso, todas las circunstancias que intervienen en los asuntos de esa naturaleza van a determinar el tiempo que dura o que no dura, porque yo recuerdo, por eso le digo, uno de los últimos programas que yo oí por radio, en el que se captaban las emisoras de Rusia
de Albania, de China, Radio Pekín, Radio Tirano, la emisora de Moscú. Y oía en un programa que estaban pidiendo dinero para enfrentar la enfermedad de un cáncer de un niño. Y yo me puse de esta manera, ¿cómo va a ser posible? En la Unión Soviética están pidiendo para resolver el problema de un cáncer a un niño. Digo, no, esa potencia colapsó, no dura mucho en derrumbarse. Efectivamente no duró mucho, duró, a partir de que yo oí esa noticia, no duró 1 año y medio como potencia, porque se derrumbó. Lograron Occidente hacer colapsar a la Unión Soviética. La corrupción, eso no tiene madre. Bueno, pues es así como se funciona en Estados Unidos sobre los asuntos electorales. ¿Hasta dónde se han corrompido los delegados electorales que seleccionan? Bueno, se han corrompido mucho porque esa sociedad se ha corrompido mucho. Y fíjense en lo complicada que es el sistema electoral de Estados Unidos, que hay un sistema, se hace el mismo día las elecciones, casi siempre. Se hace un sistema para elegir alcalde, diputados y senadores. Esos son por mayoría populares. Por la cantidad de votos que saquen, usted sale de diputados al senador, en fin. Pero para presidente y vicepresidente es sobre la base de los delegados electorales, de los colegios electorales, de cada estado, que tiene un número igual que la cantidad de diputados y senadores que tiene ese estado. Pero también es que son 3 procesos en uno. Por ejemplo, eligen al senador del estado, pero también eligen al senador del estado federal. Y también eligen entonces los delegados que van a ser parte del colegio electoral, que de ganar uno de los candidatos, ese estado se va con el número de delegados que tiene. Bueno, parece ser que es por el número de habitantes que tengan cada delegado, cada estado. Pero al mismo tiempo se eligen todas las transformaciones que amerita como acápite de la Constitución. Esto es muy complicado. Yo soy ingeniero, no soy constitucionalista ni nada por el estilo, sino un preocupado por los acontecimientos y tengo muchas apuntaciones aquí, pero no es tan fácil organizarla para desarrollar de manera de lectura esas anotaciones. No se puede. Pero hay cosas importantes en todo esto que tienen que ver con la forma y el fondo. Las recaudaciones son muy estrictas. Tienen recaudaciones que da el Estado, recaudaciones que da el sector privado, y tiene la participación en los medios, que todo está reglamentado a nivel de equidad. Eso sí, en principio en Estados Unidos era una sociedad democrática. Cuando fue desarrollando todo el poderío económico y militar, se fue consolidando, porque una potencia tiene que tener, en principio, en su propio eje de conducción del Estado, cierto nivel de equidad y transparencia en el manejo para que sean creíbles y fiables. Luego vienen los actos corruptos y empieza a desmoronarse todo. Así es como pasó eso. Estamos en espera de que den los resultados oficiales. Y con el tiempo, pues, los republicanos tendrán la oportunidad de ir demostrando cuál fue el fraude que le hicieron. Hay que recordarle que Nixon, que hizo diablura en contra del adversario, y eso le costó la presidencia, lo hicieron renunciar. Sí,
Si usted hace una diablura en Estados Unidos y usted lo demuestra y las leyes lo avalan, usted sale ganancioso. Mucha gente dice, ese es el país del mundo que más respetan las leyes. No, respetan las leyes que han elaborado los poderosos para que su estatus se mantenga de por vida. Y ahí estuvo también el gran problema de Trump, en el que durante los 4 años fue adversado, seriamente, por los demócratas. Bueno, aquí en uno de ellos, de esos miles de libros que han publicado, dice él que escribe el libro. Yo participé el mismo día en una protesta en la Casa Blanca cuando Trump se estaba juramentando. Oye, el mismo día. Ahí no hay respeto de 100 días ni nada por el estilo. Cafecito. Porque también hay un refrán que dice, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si usted es adversario y se deja desplazar como adversario, pues usted va en declinación, va perdiendo hegemonía en la población, va perdiendo credibilidad. No es que usted se va a volver un francotirador ni un tirapiedra, pero debe ir observando, exigiendo rectificación de acciones incorrectas que esté dando un gobierno, un mandatario, un congreso. Por ejemplo, en una alianza del presidente del PRM de la República Dominicana y el señor Leonel acordaron repartirse la Junta Central Electoral y la representación en los órganos de justicia, obviando la importancia y trascendencia del partido más importante que hay en este país, que es el PLD. Bueno, si el PLD se queda tranquilo, le van a seguir haciendo muchísima diablura hasta que el PLD se va a quedar sin pito y sin flama. Pero ese no es el caso, porque el PLD está muy activo. El PLD es un partido muy bien estructurado en su sistema organizativo, en su sistema de dinamizar todo lo que tiene que ver con las observaciones, dirección, oposición, cómo deben elaborarse las estrategias para enfrentar tal o cual situación. En fin, es un partido que está muy bien estructurado. Y decíamos por aquí inclusive, bueno, si ellos se creen que metiendo preso, haciéndole daño a un número importante de dirigentes porque creen que son presidenciables, están muy equivocados, porque en el PLD hay una cantera de hombres y mujeres presidenciables que solo tienen que lanzarse al ruedo y van a aprender en la población. Bueno, ahora antes de pasar los 100 días, inclusive hay un compañero que ha estado lanzando sus aspiraciones a ser presidente de la República. Oye, porque aquí en el partido usted tiene todo el derecho de aspirar a donde usted quiera, no es solo un hombre, ni el otro, ni este, ni el otro, pero acá no. Usted se siente en capacidad de desarrollar un proyecto con altura y representar al partido proponiendo soluciones a los grandes problemas de la nación, a los pequeños problemas de la nación, pues usted va a ir desarrollando la visión que tiene sobre cómo que va a resolver los problemas. Bueno, pues ese compañero que está dando pinceladas de que tiene sus aspiraciones para ser presidente, es alcalde de la ciudad más importante del país, y hay que dejarlo, él sabrá cómo va a encarar el asunto, porque un poco temprano es, pero el que madruga Dios lo ayuda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y nadie puede oponerse a las aspiraciones de los compañeros, aspiraciones dentro del marco que establece el PLD. Nadie puede oponerse, y a que construya su propio equipo para dirigir sus aspiraciones. Eso es legítimo. Y qué bien. Pero para que se den cuenta los adversarios que sí, que pueden meter preso a Rafaelito, pero va a surgir el hijo de Rafaelito.
Va a surgir el compañero de Rafaelito, va a surgir el otro Rafaelito, va a surgir un dominicano que está organizado en el PLD, que tiene aspiraciones de contribuir al desarrollo del país, como un ente transformador que va a permitir que el PLD siga avanzando y apoderándose de la idea de que tiene grandes certezas en la gobernanza para el bienestar y el progreso de toda la nación dominicana. Y no se puede coartar las aspiraciones, porque puede pasar lo que pasó en El Salvador. El presidente de El Salvador, que era el preferido del partido gobernante entonces, de las fuerzas revolucionarias que surgieron de la guerrilla, él era de ese partido y estaba participando en la contienda para ser el candidato a la presidencia, era precandidato. Lo bloquearon, lo ignoraron, le hicieron la vida imposible. El muchacho, un hombre joven de 32 años, con todo los dinero del mundo, porque su papá fue un inmigrante palestino, se radicó en El Salvador, ahí hizo grande fortuna. Y los muchachos salieron al papá y acrecentaron la fortuna sobre la base de su trabajo y desarrollaron toda la sapiencia política para colocarse en el justo momento, en los procesos y descollar. Inclusive fue alcalde. Ese Bukele fue alcalde. Y en contra de la voluntad del partido gobernante, él fundó un partido de pronto, de carrera, y ganó las elecciones. Así que nadie se puede oponer a lo que está por delante. Claro, los procesos se desarrollan y cada cosa tiene su momento y su lugar. Pero nadie se puede oponer a las aspiraciones que tengan las personas en el orden político para aportar al desarrollo de su país, desde su óptica. Lo que usted tiene es que, si no está de acuerdo, te hace causa común en el sentido de que usted también debe lanzarse a las aspiraciones que él está aspirando y hacerle ver a la población que usted tiene los preceptos más bien definidos para desarrollar una buena gobernanza desde el Partido de la Liberación Dominicana para todos los dominicanos. Bueno, el tiempo se va muy rápido, tanto en televisión como en las redes, y tampoco se debe abusar del tiempo, porque la gente se cansa, se aburre, ¿no? Están avalando muchas cosas que no tienen sentido, pero ese tema de las elecciones norteamericanas es fascinante, porque es muy diverso, tiene muchas particularidades, inclusive los estudiosos del acontecimiento electoral en Estados Unidos no están claros todavía muchas de las cosas, por eso es que se plantea la necesidad de hacer una nueva enmienda y readecuarla a los nuevos tiempos, porque es que las instituciones de una sociedad se van acomodando a la sociedad. Cuando la sociedad se corrompe, entonces las instituciones se corrompen, porque tiene que adecuarse, tiene que acomodarse a qué es lo que quiere la gente. Si usted sale a pescar, decía una vez, uno de sus discursos, Francisco Javier García, si usted sale a pescar y los peces se parecen a los vegetarianos, y usted le echa carne, una lombriz, entonces el pez no la va a picar porque son vegetarianos. ¿Qué es lo que resulta? Que el pez no es vegetariano. Un pez le gusta la carne. Entonces por eso la lombriz, que tiene mucho de carne, es con la que se pesca, con la caña de pesca. Y le pone una carnada, se llama carnada porque viene de carne, para que el pez vaya y pique al anzuelo y quede atrapada en el anzuelo, que es un gancho en el que no se dan cuenta el pez y queda atrapado y sin salida para ser sacado de su hábitat y ser aprovechado como alimento por el ser humano.
Pues muchas gracias de tener la paciencia de estar esta media hora conmigo. Se lo agradezco muchísimo, pásenla bien y más adelante iremos diciendo nuevas verdades sobre los acontecimientos y las percepciones. Y felicitamos al PLD por la realización de su Congreso, por lo bien que va el Congreso, por lo sólido que va el Congreso, por las transformaciones que se van a hacer. Y felicitamos de camino al compañero Abel Martínez por la osadía, por la gallardía, por el atrevimiento, la valentía de lanzar una precandidatura a 4 años de distancia. Hay que trabajar mucho. Llegará su momento en que tendrá que dejar la alcaldía para dedicarse a su pasión, a sus aspiraciones. Así como él, surgirán otros y veremos quién se aproxima más a los intereses de la población desde una institución democrática, poderosa y firme como es el Partido de la Liberación Dominicana. Que tengan un buen día.